La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes al gobierno de Donald Trump a reanudar las expulsiones de migrantes a terceros países como Sudán del Sur y El Salvador, representando una victoria para la Casa Blanca en su estrategia de deportaciones masivas. El máximo tribunal avaló la política migratoria del gobierno, permitiendo traslados a naciones como Sudán del Sur, incluso sin notificar al migrante ni brindarle la oportunidad de apelar. Con esta decisión, el alto tribunal dejó sin efecto la orden de un juez federal, que bloqueaba temporalmente la deportación de 8 migrantes, entre ellos 2 cubanos y un mexicano, a Sudán del Sur. En una orden breve y no firmada, el Supremo anuló el fallo del juez federal Brian Murphy, de Massachusetts, quien había determinado que el Ejecutivo violó una orden judicial al intentar deportar a estas personas sin garantizarles una defensa legal adecuada ante el riesgo de tortura en el país de destino. El tribunal no emitió explicación sobre su decisión, que contó con el rechazo de las 3 juezas liberales, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. Sotomayor calificó el fallo como una recompensa a la ilegalidad, acusando al gobierno de Trump de desobedecer fallos previos. La Corte otorga un alivio de emergencia al gobierno en un caso que ha ignorado repetidamente las órdenes judiciales, escribió la magistrada en su voto disidente. Como resultado de la medida judicial previa, los 8 migrantes, junto con 11 agentes migratorios, permanecían retenidos en una base aérea en Djibouti, donde, según el gobierno, se encontraban en condiciones deplorables y bajo amenaza de un posible ataque desde Yemen. En sus argumentos ante el Supremo, la administración Trump sostuvo que los migrantes en cuestión habían cometido crímenes monstruosos y que sus países de origen se negaban a recibirlos. Sin embargo, los abogados de los migrantes desmintieron esa afirmación, señalando que muchos de los detenidos no tenían condenas penales y que el proceso violaba garantías constitucionales mínimas. El centro del debate jurídico es el cumplimiento de la Convención contra la Tortura, ratificada por el Senado estadounidense en 1994, la cual prohíbe la deportación a países donde los migrantes puedan ser víctimas de tortura. No obstante, la norma deja ambigüedades sobre cómo aplicar ese principio y cuáles son los derechos procesales mínimos que deben garantizarse. El DHS indicó que, cuando recibe garantías del país receptor sobre que no habrá tortura, no está obligado a informar al migrante sobre su destino. Solo si no existen dichas garantías se le notifica, permitiéndole invocar la protección bajo la convención. A través de una publicación en la red social X, antes Twitter, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, celebró el fallo de la Corte Suprema como una victoria para la seguridad del pueblo estadounidense. En su mensaje, la agencia señaló que, tras lo que calificó como una política permisiva bajo la administración de Joe Biden, el gobierno de Donald Trump puede ahora ejercer su autoridad indiscutible para deportar a migrantes ilegales, incluidos aquellos con antecedentes penales, hacia países que estén dispuestos a recibirlos. Enciendan los aviones, finalizó el comunicado. Este caso representa otro conflicto entre el gobierno republicano y el sistema judicial, como parte de una política migratoria cada vez más severa para cumplir con la promesa de Trump de impulsar deportaciones masivas. En su intento por acelerar este proceso, la Casa Blanca ha buscado pactos con terceros países para aceptar migrantes expulsados de Estados Unidos. Uno de estos acuerdos incluyó el envío de más de 200 personas a una megacárcel en El Salvador, donde la mayoría sigue incomunicada de sus familias y abogados. El pacto con El Salvador fue negociado entre Trump y el presidente Nayib Bukele, y aunque no ha sido divulgado públicamente, se sabe que estipula la recepción de migrantes por un año a cambio de $6 millones. La Corte Suprema ha fallado a favor de Trump en múltiples ocasiones cuando se trata de medidas migratorias. Hace algunas semanas respaldó su decisión de poner fin al estatus de protección temporal para ciudadanos venezolanos y de limitar programas de parole humanitario para cubanos, nicaragüenses y haitianos. Sin embargo, también ha limitado en ocasiones su margen de acción. En un fallo anterior, el alto tribunal bloqueó intentos de deportar migrantes sin proceso, debido bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, por considerar que vulneraba derechos básicos. Con este nuevo fallo, el gobierno avanza en su estrategia de deportaciones aceleradas, aunque persisten las críticas por la falta de garantías procesales y los riesgos que enfrentan los migrantes en países con altos índices de violencia. La decisión marca un precedente sobre el alcance de la discrecionalidad ejecutiva en materia migratoria, en un contexto donde la política de deportaciones sigue siendo uno de los ejes centrales de la agenda de Trump.
Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro análisis de los acontecimientos más relevantes. Gracias por ser parte de esta comunidad informativa.